tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones, que Cristo es la vida. Y será llegar a la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar. Y será llegar a la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones, que Cristo es la vida. Y será llegar a la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar. Y será llegar a la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor. Y será llegar a la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar. Y será llegar a la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar, como las aguas cubren el mar, como las aguas cubren el mar. Bienvenidos a este nuevo estudio del Evangelio de Juan, en el capítulo 8, de los versículos 37 al 47. En el estudio anterior estuvimos viendo desde el versículo 31 hasta el 38 con el tema "La verdad os hará libres". El tema de hoy es un tema bastante interesante y bastante fuerte. Pero antes que nada, vamos a repasar lo que hemos estudiado en versículos anteriores. Tenemos de los estudios anteriores hemos aprendido unas frases importantes de solamente el capítulo 8. En el capítulo 8, versículo 7, en la historia de la mujer adúltera, aprendimos esta frase eterna: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Luego estudiamos en el versículo 12 aquella frase que dijo Jesús:
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. En el versículo 23 aprendimos esa frase también que Jesús acuñó para la historia. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Y la semana pasada estudiamos esta frase, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El día de hoy vamos a estudiar otro pasaje del versículos 37 al 47. Y antes de empezar el estudio pidamos la dirección de Dios. Señor, gracias por este estudio nuevamente. Pedimos tu dirección y tu sabiduría. Que tú seas quien dirija nuestros pensamientos para que podamos entender tu palabra. Sé tú, oh Padre, nuestro Maestro. Y gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les estaba diciendo, vamos a estudiar de los versículos 37 al 47. Vamos a empezar por estos dos, versículos 37 y 38 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. En el versículo 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham. Debemos recordar que en el capítulo anterior Jesús está hablando con judíos y dice el texto, judíos que habían creído en él, ¿no? Ahora, es de suponer que entre estos judíos que habían creído en él, habían algunos que estaban ahí un poco como infiltrados. Por eso, en el pasaje anterior, Jesucristo les dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Lo que él estaba diciendo es, bueno, ustedes han creído, pero ¿cuánto de esto es verdad? ¿Cuánto de tu creencia es cierta? ¿No? Entonces, Jesucristo un poco que pone el parche, ¿no? Y le dice, bueno, vamos a ver cuántos de ustedes permanecen en el futuro y estos realmente serán mis discípulos. Veamos en el futuro, algo así, ¿no? Veamos en el futuro qué pasa con ustedes. Entonces, Jesús se dirige a aquellos que están involucrados en esa conspiración para matarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de este grupo de gente, judíos que dicen que habían creído, aún habían algunas personas que habían sido parte de esta conspiración para matar a Jesús. Recordemos que los judíos están buscando oportunidad para matarlo. ¿Por qué? Porque Jesús está impactando en la población. Jesús está haciendo milagros, está sanando a la gente. La gente se corrió la voz de que Jesús caminó sobre el agua, multiplicó los panes y los peces. Entonces, y todos estos milagros que Jesús está haciendo están impactando la población. La cantidad de gente que lo está siguiendo cada vez es mayor y le están haciendo caso a sus enseñanzas. Y típico cobardes, cuando no puedes enfrentarte en la línea del pensamiento, cuando no puedes discutir en el pensamiento, entonces tienes que volverte agresivo, violento y matar a tu contrincante. Eso es lo que ocurre hoy en día en muchas manifestaciones. Cuando tú sales y protestas en contra de lo que ellos están diciendo, les brota todo el salvajismo, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera te ahorras y te eliminas a tu enemigo. Entonces, los judíos querían eliminar a Jesús, quitarlo del panorama. Y entonces habían estado planeando matarlo, ¿de acuerdo? Entre estas personas hay algunos que creyeron en el Señor, creyeron en Jesús. Y entre estos que creyeron en Jesús, hubieron algunos que habían sido parte de esta conspiración, ¿no? Y entonces surge una pregunta que quiero que leamos un texto bíblico que a mí me llama la atención. En Gálatas capítulo 3, el versículo 16.
Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice: Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que en tu simiente serán benditas todas las naciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Entonces, lo que está diciendo el texto de Gálatas es que a Abraham se le dio una promesa. La promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones. Y este texto de Gálatas nos explica que esa simiente que está referida en esta promesa que Dios le dio a Abraham no era otro sino el mismo Jesucristo. Y ahora, acá en este texto, noten ustedes, Jesús está hablando y el texto dice: sé que sois descendientes de Abraham. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Y a mí me impresiona esto. Me impresiona. Porque la pregunta es, ¿cómo llegaron los descendientes de Abraham? Porque los judíos eran descendientes de Abraham. O sea, eran de verdad eran descendientes de Abraham. ¿Cómo estos descendientes de Abraham llegaron al punto de querer matar a la simiente que estaba profetizada sobre que esas simientes serían benditas todas las naciones de la tierra? Dios le hace una promesa a Abraham y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa simiente que se menciona es Jesucristo. Y ahora resulta que estos descendientes de Abraham lo que están tratando de hacer es matar justamente a la simiente de Abraham. ¿Cómo puede ser que la gente llegue a esa ceguera? ¿Cómo puede ser que en nuestras vidas haya esa ceguera espiritual que no nos permita ver la verdad, de tener a Jesucristo delante y menospreciarlo, insultarlo y, como hicieron los judíos, luego crucificarlo? Y Jesucristo da dos razones. En el texto que hemos leído anteriormente, dice: sé que sois descendientes de Abraham porque procuráis matarme. Pero procuráis matarme. Y aquí dice la primera cosa: porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y la palabra que aparece acá como cabida viene de caber, de entrar, de haber lugar para algo, de entrar, penetrar, ¿no? De que haya espacio. Y entonces literalmente lo que Jesús está diciendo acá es que estos hombres estaban ciegos espiritualmente, porque aunque estaban escuchando la palabra de Dios, esta no podía penetrar en sus corazones. La palabra no entra, no tiene lugar, no tiene cabida. ¿Por qué? Porque su corazón probablemente está lleno de otras cosas. Tenemos el corazón demasiado lleno de otras cosas y no tenemos lugar para la palabra de Dios. Yo personalmente he conocido mucha gente así. He conocido gente que están tan ocupados en la vida que no tienen tiempo para la palabra. La palabra de Dios no tiene tiempo en sus vidas. No, están tan saturados con lo que tienen que hacer que la palabra de Dios no puede penetrar, no puede entrar, ¿no? Otro tipo de personas se llenan de tantos pensamientos, y ser culto es bueno, leer, analizarlo todo, aprender es bueno, pero hay personas que tienen el corazón tan lleno
de otras cosas que no le dan lugar a la palabra de Dios. No entra la palabra, no tiene lugar en sus vidas. Tienen como una coraza. Lo peor de todo, el peor ejemplo de todo, son aquellos que vienen a la iglesia. Que vienen a la iglesia y que escuchan el mensaje de Dios, pero tienen como una coraza, porque ellos van a escuchar el mensaje, y esto lo he vivido tantas veces, y de ese mensaje van a desmenuzar, y solamente lo que les interesa se queda con ellos, y el resto lo desechan, lo esquivan. Puede ser un mensaje durísimo, pero no penetra en el alma, porque tienen el corazón endurecido, tienen como un chaleco antibalas espiritual, para que la palabra de Dios no penetre, ¿no? Y hermanos, esto nos lleva a ceguera espiritual. Esa actitud, la actitud de no darle lugar a la palabra en mi vida, que la palabra de Dios no ocupa lugar, no puede penetrar en mi corazón. Y ojalá estemos orando, y quizás tú que me estás escuchando, oremos de esta manera: Señor, por favor, ablanda mi corazón. Abre mi corazón para que tu palabra penetre. Abre mi corazón para que tu palabra tenga lugar en mi vida. Porque yo no quiero ser un ciego como eran los fariseos, que tenían a Jesús delante y en lugar de amarlo, querían matarlo. Entonces yo no quiero estar en este grupo de fariseos, sino yo quiero estar en el grupo de los que aman al Señor. Quiero poder ver, no quiero ser un ciego espiritual. Entonces la primera razón que Jesucristo dice para esta ceguera espiritual es ese corazón endurecido. Ese corazón que muchas veces yo me he encontrado con gente con la que comienzas a conversar, ellos ya tienen una postura, su corazón está duro, no importa lo que tú les digas, no van a aceptar ninguna verdad bíblica. Estas personas, hermano, pierden su oportunidad, muchas veces de salvación también, porque ni siquiera conocen al Señor. Entonces, la primera razón que Jesucristo dice es esto: vosotros, le dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Y la segunda razón, en el versículo 38, dice: vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Lo que habéis oído de vuestro Padre. Y está mal escrito ahí. ¿Y a qué se refiere? Jesús está hablando con un grupo de fariseos y les dice: ustedes hacen lo que han oído de vuestro Padre. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el Padre al que Jesús menciona? Lo encontramos en el versículo 44, cuando Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Pero noten lo que Jesús les está diciendo. Les está diciendo que ellos hacen, estos fariseos hacían lo que habían oído de su padre, el diablo. ¿Y cómo? ¿Cómo oían? ¿Cómo oían los fariseos? ¿Oían audiblemente la voz del diablo que los dirigía? ¿Ustedes creen que los fariseos tenían una vocecita que les decía, no, no vayas, y ellos obedecían? Claro que no. Y esta expresión es fuerte porque lo que está diciendo Jesús es que ellos no eran conscientes, los fariseos no eran conscientes que sus decisiones y sus impulsos no eran dirigidos por ellos mismos, eran dirigidos por su padre el diablo. Y ellos ni enterados. Ellos estaban convencidos de que estaban tomando decisiones correctas. Ellos estaban convencidos de que era lo mejor para el pueblo. Ellos estaban convencidos que matar a Jesús era una solución sabia.
Y en lo que Jesús les está diciendo es, mira, esa idea no proviene de ti. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están haciendo es lo que han escuchado a vuestro padre el diablo que les está diciendo. Ustedes no están tomando decisiones propias. Ustedes solo están obedeciendo la voz de vuestro padre el diablo que les dice al corazón lo que tienen que hacer y ustedes obedecen. Y descubrir esta verdad debe ser terrible. Y yo me pongo a pensar que yo estuve en esa situación. Y no solamente yo, muchos de nosotros hemos estado en esa situación. Y algunos de los que me están escuchando todavía están en esa situación. Vamos a leer un pasaje de Efesios en el capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es un título que se le da al diablo, príncipe de la potestad del aire. Y noten el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es interesante cómo todos seguimos la corriente de este mundo, porque el mundo nos determina hasta la moda, el mundo nos determina hasta los colores con los que hay que vestirse, la forma de la ropa, los zapatos, el mundo nos determina, es la corriente, y nosotros seguimos como corderitos la corriente de este mundo, y dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, estamos hablando del diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el versículo 4 y el versículo 5 son preciosos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Quiere decir que todos nacemos en esa situación. Todos nacemos bajo esa esclavitud, bajo el pecado, dominados y controlados por nuestro padre el diablo. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero gracias a Dios, en un momento de nuestras vidas, Jesucristo llegó a nuestro corazón. Y dice el texto, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Yo quiero preguntarle a usted que me está escuchando, ¿y usted quiere recibir esta vida en Cristo? ¿Ya la recibió? Le pregunto, ¿ya la recibió? ¿Ya escapó de esa situación? ¿Ya escapó de esa situación donde el diablo dirige y te habla y tú piensas que eres independiente, pero cuando realmente estás obedeciendo a lo que el diablo dice? ¿Ya escapaste de esa situación? Porque por medio de Jesucristo puedes escapar, porque Jesucristo para eso vino, para destruir las obras del diablo. Y entonces en este pasaje nos dice que en Cristo hemos recibido esa libertad, hemos recibido esa vida que nos sacó. Interesante, ¿eh? Entonces los pobres fariseos ni cuenta se daban cuando Jesucristo les dice que ellos estaban haciendo lo que habían oído de su padre el diablo. Y los fariseos estaban absolutamente ignorantes de esa situación. ¿Cuán cierto es esto? ¿Cuánta gente no tiene ni idea? Ellos piensan que están haciendo su voluntad y están tomando sus decisiones.
Y cuando en realidad lo único que están haciendo, están obedeciendo la voz que su padre, el diablo, les habla a su corazón, a su alma. Y ellos no saben diferenciar entre una y otra cosa. Y por eso en Jesucristo hay esperanza. Si usted quiere escapar de esa situación, busque en Jesucristo la vida. Busque en Jesucristo la salida de esa situación. Vamos a continuar estudiando el pasaje que dice en el versículo 39 y 40. Juan capítulo 8, versículos 39 al 40. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Interesante es porque ya, claro, Jesús ha sido muy duro y Jesús les ha dicho: hey, ustedes hacen lo que vuestro padre les dice, ¿no? Vuestro padre el diablo. Y entonces esto ha sido duro para los judíos. Entonces ellos tienen que defenderse. Y los judíos entonces responden: nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham. Y Jesús les va a contestar algo interesante. Les dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, ¿no? Entonces Jesús les está contestando que si realmente fueran descendientes de Abraham, ellos se comportarían como Abraham. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Abraham obedeció al llamado de Dios cuando Dios le llamó para que salga de su tierra y que se fuese a Canaán. Cuando Dios lo pone a prueba y le dice: dame a tu hijo, Abraham va y lo lleva. Dice que estaba seguro que si era necesario iba a morir, pero no importa porque Dios se lo podía devolver con resurrección, dice el texto bíblico, ¿no? Y lo que más interesante, dice que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios, no solo creyó en Dios, sino creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Eso significa que no basta creer en Dios, hay que creerle a Dios, hay que creerle a la palabra de Dios, hay que creer a las promesas de Dios, hay que creer al mensaje de Dios, que eso le fue contado a Abraham por justicia. Pero ahora sus corazones están cegados, que no pueden ver la verdad de Dios y por eso están tratando de matarlo. Seguimos avanzando. En el versículo 41 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Esta porción tiene dos partes. La primera es la frase de Jesús. Cuando Jesús dice: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y aquí quiero decirles algo, ¿no? Jesús los vuelve a clavar acá, ¿no? O sea, Jesucristo no los suelta. Jesucristo les está dando y les está dando duro. No importa, y escúchenme bien, hermano, no importa el título que llevemos, o si asistimos a la iglesia o no. No importa. Si nosotros hacemos las obras de nuestro Padre, quiere decir que nosotros reflejamos el Padre que tenemos en el cielo. Cuando nosotros estamos orando la oración que el Señor nos enseñó, dice: Padre nuestro que estás en los cielos,
está hablando acerca de una relación padre e hijo. Y hay una frase muy conocida que dice: de tal palo, tal astilla. Y nosotros reconocemos, por ejemplo, cuando tenemos al hijo de un amigo y de repente lo vemos caminando como él, con el mismo movimiento corporal, o hasta la risa la copian de los padres. Y los hijos aprenden de los padres, porque están con los padres todo el tiempo. Entonces, los hijos reciben una parte genética que la traen ya desde nacimiento, pero por otro lado aprenden muchas cosas, de tal palo, tal astilla. Y entonces, cuando Jesús les dice: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, lo que está diciendo es simplemente: ustedes van a reflejar al Padre que tienen. Si yo tuviese que evaluarte, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Qué conclusión sacaría? Si tú tuvieras la oportunidad de evaluar mi vida. Hace un tiempo atrás me invitaron para participar en un estudio para padres. Y yo les decía, en ese tiempo les decía, que los padres debemos ser de tal manera con nuestros hijos que de repente tus hijos algún día digan: a Dios no lo he visto nunca, pero sé que cuando lo vea se va a parecer a mi papá. ¿Por qué? Porque ese es el modelo de padre que debemos dar. Y entonces Jesús está diciendo: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Es decir, ¿qué padre tienes tú? Pues yo lo voy a ver porque se va a reflejar en tus actos, en tu comportamiento, en tu forma de ser. Nuestro Dios es misericordioso. Nuestro Dios es amor. Nuestro Dios es justicia. Nuestro Dios es verdad. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre en forma natural. Y la segunda parte del texto es más interesante todavía, porque estos judíos están tratando de defenderse. Y entonces dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. ¿Qué está diciendo acá? Aparentemente, estos judíos fariseos habían estado haciendo algún tipo de investigación, ¿no? Y por ahí de repente le escucharon decir que María había salido embarazada antes de casarse con José. Y habían dos posibilidades. O es que María y José habían hecho cositas antes de casarse, o lo que están afirmando ahora los judíos, están diciendo que María fue adúltera. Y entonces le dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación. Nosotros tenemos un Padre que es Dios. Es interesante esto, porque están acusando a Jesús de ser un bastardo. Están acusando a Jesús como si él hubiese sido producto de un acto de fornicación. Estaban tan cegados, que no podían ver que era el Hijo de Dios enviado. No podían entender y no podían aceptar que el niño que había nacido de esa mujer llamada María era el Mesías que ellos estaban esperando. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Vosotros sois de vuestro Padre, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Preguntémonos, si la gente nos viera, diría: ¿qué tipo de padre tenemos? Diría: tú tienes algo que ver con el Dios eterno, definitivamente. Definitivamente tú tienes algo que ver con el Dios eterno, porque lo veo en tus actos, lo veo en tu forma de ser, lo veo en tu carácter, en tu comportamiento. En fin, sigamos con Juan capítulo 8, versículos 42 y 43. Dice el texto: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios,
ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Qué interesante esto. Esa pregunta que hace Jesús acá es una pregunta que tiene que ver con nosotros también. Miren lo que Jesús dice. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Y yo quiero preguntar al auditorio, acá, a los oyentes en internet, ¿amas a Jesús? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Puede ser que tengas una creencia en Dios, pero puede ser que Dios todavía no se haya convertido en tu Padre. Puede ser que Dios sea tu creador, pero aún no has llegado a ser hijo de Dios. Dice el texto bíblico que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De qué está hablando? Está hablando de recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que pusieron su vida en las manos del Señor, a esos se les dio la potestad, el privilegio, la oportunidad de nacer de nuevo y llegar a ser hijos de Dios. Hasta ese momento somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios. Y cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón y cuando nosotros creemos en el Señor, entonces dice la palabra que nos da la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Y Dios se convierte en tu Padre. Y es interesante porque cuando Dios se convierte en tu Padre y tú entiendes lo que Cristo hizo por ti en la cruz, empiezas a amar a Jesús. Por eso es que Jesús dice acá, si vuestro Padre fuese Dios, no solo si tu creador es Dios, sino que ya pasó de creador a un Padre personal. Si vuestro Padre fuese Dios, entonces ciertamente me amaríais. Y los argumentos que Jesucristo presenta acá son los siguientes. Miren el texto bíblico. Dice, porque yo de Dios he salido. Interesante. No era simplemente un hombre en la tierra. No era simplemente hijo de María. No era simplemente un ser humano engendrado normalmente. Jesús está diciendo, yo de Dios he salido. Segundo cosa que dice es, he venido. He venido, quiere decir que estaba en otro lado. Ha venido de otro lado, dejó su trono y su lugar en el cielo para venir a morir por nosotros. Hay un texto que quiero que, no le he apuntado, pero viene a mi mente, que está en el libro de Colosenses, y que me gusta mucho, quiero que lo leamos. Perdón, en Filipenses está. Les doy la cita exacta. Dice, miren el texto, Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
de cruz. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y vino a vivir entre nosotros como hombre con un propósito: morir en la cruz, cargando sobre sí los pecados que yo he cometido, y morir en esa cruz pagando la deuda que esos pecados habían producido. Y entonces, cuando leemos este texto, cuando dices, yo de Dios he salido y he venido dejando su trono, su lugar en el cielo, vino hacia acá a morir por nosotros. El texto de Juan continúa: yo de Dios he salido, he venido, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y lo que está diciendo es que Él era el enviado de Dios, que Dios envía para revelarnos su verdad y revelarnos el camino de salvación. Y por eso es que si nosotros entendiéramos esto, entonces, y Dios llegara a ser nuestro Padre, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Yo te quiero preguntar, ¿amas a Jesús? Por lo tanto, ¿es Dios tu Padre o es Dios solo tu Creador? Si quieres que Dios deje de ser solo tu Creador y pase a ser tu Padre, dice el texto bíblico, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo te invito a recibir a Jesucristo en tu corazón. Te invito a creer en Jesucristo para que llegues a ser un auténtico hijo de Dios. Sigamos con el estudio de Juan y entremos al versículo 44. Y este es el versículo impresionante. Y es muy fuerte la verdad, porque lo que dice acá hace mover las fibras del alma. Cuando Jesucristo los confronta a estos fariseos religiosos y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Qué fuerte! Jesús está hablando frente a religiosos. Y a los religiosos les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Quizás esta es una de las frases más fuertes que Jesucristo les dice, pero también es una de las verdades más crudas. Recordemos, ya lo hemos visto en una clase anterior, quiénes eran los fariseos. Los fariseos no es que fueran gente despiadada o inmoral, al revés. Eran pero tan exigentes con su propia moral. Nosotros le decíamos que su meta en la vida era conseguir la santidad por medio de una estricta observancia de la ley. ¿Notan ustedes? Eran personas que buscaban la santidad, pero con una estricta observancia de la ley. Los fariseos viene del nombre parash, que significa separado, apartado. ¿Por qué? ¿Por qué utilizaban ese término? Porque ellos especialmente lo hacían, que ellos se apartaban de todo tipo de contaminación. Se apartaban de todo tipo de contaminación. Los fariseos creían en un Dios omnipotente, omnipresente, un Dios que era todo justicia, un Dios que era todo misericordia, un Dios que amaba a sus criaturas y exigía a los hombres que anduvieran en sus caminos. Eran hombres que tenían tanto respeto por el nombre de Dios que jamás
hubieran utilizado un término como papito lindo, mi amigo que está en el cielo, ¿no? Cuando ellos hablaban del Señor, hablaban con tanto respeto, ¿no? Que utilizaban términos como el creador del mundo, o utilizaban la expresión Shekinah, que significa la divina presencia está acá. ¿Cómo es posible que estos fariseos llegaran a esta situación? Porque estos fariseos convirtieron su fe en una religión muerta, en una religión basada en el esfuerzo humano, una religión que ya no incluía el corazón, sino simplemente las costumbres, los ritos, las prácticas. Había que hacer un montón de cosas para agradar a Dios, pero se olvidaron del alma, se olvidaron de la justicia, de la verdad, del amor, de la misericordia, se olvidaron de eso y convirtieron la fe en una simple religión. ¿Cuánta gente vive una religión así? Y a esta gente, a estos fariseos, que vivían ese tipo de religión, era intensa, era una práctica intensa la fe que ellos practicaban, la religión que ellos practicaban, y sin embargo Jesucristo les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Se dan cuenta de lo grave que es esto? Y de lo que implica esto. ¿Cuánta gente religiosa, bondadosa, cuánta gente que busca la santidad, cuánta gente que vive una religión extrema, y de repente Jesucristo llega y te dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo? Y esto definitivamente los removió. Y nadie quiere escuchar nada parecido. O sea, nadie quiere imaginarse ni sospechar lejanamente que tu padre es el diablo. ¿Quién está dispuesto a aceptar una afirmación como estas, ¿no? Pero lo cierto es que así es. O tú tienes al Dios eterno como padre, o tú tienes al diablo como padre. Voy a repetir el texto de Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que recibieron a Jesucristo en su corazón, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, con Jesucristo llegamos a ser hijos de Dios. Sin Jesucristo no somos hijos de Dios. Entonces, si no tienes a Jesucristo, ¿quién sería tu padre? ¿Y cómo hacemos para salir de esa situación? Es fácil. Pon tus ojos en Cristo. Busca en Cristo el nuevo nacimiento. Ahora, muchas personas se preguntan, ¿no? Y dicen, pero yo, ¿cómo sé si soy hijo de Dios? ¿Cómo sé si realmente yo soy hijo de Dios? Porque yo he ido a la iglesia, porque yo he orado, porque yo he ido a los estudios bíblicos, porque yo conozco mucha gente. O sea, ¿cómo sé yo que soy hijo de Dios? Y la respuesta es facilísima, súper fácil. La respuesta es, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Voy a concentrarme en la última línea. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, ¿cómo sé yo si soy un hijo auténtico de Dios? Es fácil. Te preguntas, ¿cuáles son tus deseos? ¿Te gusta el pecado? ¿Te gusta la carne? Y me refiero a los instintos carnales, no me refiero al alimento, sino a los instintos. ¿Te gusta la mentira? ¿Es parte de tu vida cotidiana?
y no tienes problemas en mentir. Donde hay pecado, ¿te sientes a gusto? ¿Te cuesta obedecer a la palabra? ¿Te molestan las cosas de Dios? ¿Te molesta la iglesia? ¿Es una carga cuando tienes que ir a un estudio bíblico? ¿Te molesta eso? ¿No te interesa en lo más mínimo profundizar en la palabra de Dios? Repito, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O de repente, por el contrario, ¿tienes hambre de la palabra de Dios? ¿Tienes sed de Dios? ¿Disfrutas el tiempo de alabanza? ¿Te gusta cantar y adorar al Señor? ¿Tienes necesidad de orar a Dios? ¿Anhelas honrar y agradar al Señor? ¿Quieres ser santo? Porque si vuestro Padre es el Dios eterno, las obras de vuestro Padre queréis hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es una autoanálisis. Tenemos que hacer un autoanálisis y evaluar nuestras almas. ¿Por qué? Porque hay esperanza de salvación a todo aquel que busque al Señor. O sea, lo que quiero decir es que de repente te han convencido, de repente te has acostumbrado, o de repente te han engañado y te han hecho creer que eras hijo de Dios. Pero no ves en tu vida los resultados como si Dios fuera realmente tu Padre. Al revés, lo que ves en tu cuerpo, en tu alma, en tu corazón, es la tendencia hacia el diablo. Entonces, tienes que detenerte y evaluar, autoevaluarte y decir, sinceramente, veo en mi vida los frutos y los hechos de tener a un Dios eterno como Padre, o lo que veo es la carne, lo que veo es el pecado, y eso significa que el diablo es mi padre. Hay que preguntarse en el corazón tus deseos más profundos. Y hace mucho tiempo escuché esta frase y la dejo con ustedes. Dice, si tú puedes pecar y no se te mueve un pelo de la conciencia, tú eres hijo del diablo, no eres hijo de Dios. Porque si tú eres un auténtico hijo de Dios, entonces tu alma clama por santidad. Hace tiempo atrás en la iglesia predicábamos sobre el camino de santidad. ¿Qué significa el camino de santidad? Es muy simple. El camino de santidad es honrar a Dios en todo tiempo, adorar a Dios en todo tiempo y servir a Dios en todo tiempo. Cuando tú tienes al Dios eterno como Padre, cuando Jesucristo está en tu corazón y te ha permitido llegar a ser hijo de Dios, el camino de santidad es el resultado natural. Es lo que tu alma va a anhelar. Pero si tú, aún después de haber orado, buscado en la iglesia o lo que sea, aún así, tu carne tiende hacia el pecado, hacia la maldad, aún no has nacido de nuevo. Porque el camino de santidad es el resultado de una vida que tiene a Dios como Padre y no al diablo como Padre. ¿Estás en el camino de santidad? Interesante porque el texto que menciona acá también, y eso para dejarnos reflexionar, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Interesante porque está haciendo referencia al asesinato de Abel por parte de Caín. Esa total falta de empatía por el ser humano. Entonces dice, él ha sido homicida desde el principio porque, ¿sabes por qué? Porque a él no le importa tu vida. Al diablo no le importa tu vida. Al diablo lo que le importa es destruirte. Y entonces es un homicida, porque si el diablo pudiese matarte, lo haría. No le importa. Pero la otra cosa que dice el texto aquí es, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Qué fuerte! Él es el padre de la mentira. Y hermanos, tenemos que evaluar esto. Porque si hay algo que debe representarnos como hijos de Dios, es vidas íntegras. Vidas que se basan en la verdad. Una vida que vive del engaño, de la mentira, de ocultar cosas, no es el reflejo de Dios eterno. Es el reflejo del diablo. Hay un programa de televisión que estaba viendo hace poco, que es una chica que sale a la calle y encuentra parejas y a cambio de dinero le pide acceso a su teléfono. Es impresionante la cantidad de cosas que la gente oculta y cómo esta chica descubre las infidelidades, las traiciones, las mentiras, los engaños. Y llega un momento en que tú dices, caramba, no hay nadie que sea fiel en este mundo. La palabra de Dios dice que se acabaron los fieles en esta tierra. Pero lo interesante está en que si nosotros vamos al Señor, tenemos que reflejar personas íntegras, derechas, basadas en la verdad. Porque el que engaña, el que miente, el que oculta, lo único que refleja es que su padre es el padre de la mentira. Para ir concluyendo, vamos a los versículos 45, 46. Y dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y fíjense que el versículo anterior está hablando del diablo como el padre de la mentira. Entonces dice, el diablo es el padre de la mentira, pero a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Esto es lo impresionante. En este mundo hoy en día, creemos las mentiras que nos dice el diablo, pero somos incapaces de creer las verdades que nos dice Jesús en su palabra. Hoy en día, con esto de la pandemia, se ha desatado una vorágine de teorías conspirativas, ¿no? Entonces, desde hace un tiempo atrás, todos descubrimos de que los medios de comunicación enseñan lo que quieren enseñar, manipulan la opinión pública, ¿no? Entonces la gente pensó, o los medios de comunicación pensaron, que podían hacer eso eternamente. Pero hay un dicho que dice, podemos engañar a todo el mundo un corto tiempo, o engañar a una pequeña parte del mundo todo el tiempo, pero no podemos engañar a todo el mundo todo el tiempo. Entonces, todas estas mentiras, todos estos medios de comunicación manipulados, fueron creando esta circunstancia de incredulidad. Y luego aparecieron los presidentes, como Trump en Estados Unidos, donde todo es fake, todo es mentira, todo es fake. Y entonces sus seguidores ya tampoco le creen en absolutamente nada. Es decir, sale cualquier noticia y si la noticia no te gusta, es fake. Y entonces hemos llegado a un punto en que ya nadie cree en nadie. Si sale en la televisión, no lo crees. Si sale en el internet, tampoco lo crees. ¿Por qué? Porque hay demasiada mentira.
Y entonces ahora aparecen estas teorías conspirativas. Y entonces comienzan a hablar de todos los extraterrestres, los Illuminati, los templarios, el cáliz y los horóscopos y los medium y los astrólogos. Pero noten lo siguiente, qué fácil es al mundo creer estas mentiras, pero qué difícil es al mundo creer la verdad que Jesucristo trae. Cuando tú sales con cualquiera de estas teorías, la gente te dice, no, ¿en serio? ¿Verdad? Y la comienzan a distribuir. La comienzan a usar sus medios de comunicación, el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, y comienzan a redistribuir esa mentira. Qué fácil es creer las mentiras que el diablo nos dice. Y qué difícil es creer las verdades que Jesús nos enseñó. Y hermanos, amigos, yo les invito a escudriñar las Escrituras para conocer la verdad que Jesucristo nos quiere dar. Seamos responsables, seamos disciplinados, aprendamos a meternos en la palabra y conocer la enseñanza bíblica. Porque lo que Jesús nos dice es la verdad. ¿Quién hubiese imaginado? A ver, cuando Jesús aparece dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y uno, caramba, Jesús está diciendo eso. Y te abre los ojos a la verdad. Por eso es que en el versículo 47, Juan 8:47, el escritor dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y es verdad, nosotros queremos llegar al Señor. Y recuerdan hace unos 2 o 3 estudios antes, Jesucristo le dice a la gente, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y yo quiero preguntarte, ¿eres de Dios? ¿Eres de Dios? ¿Perteneces al Señor? ¿Puedes decir, Dios es mi Padre? Quiera Dios que sí. Y si no puedes decirlo, te invito a orar y decirle, Padre, Dios eterno, yo quiero llegar a ser tu hijo. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por el estudio de hoy. Te bendigo por esta palabra. Te pido que dirijas este estudio para hacernos entender la verdad y el mensaje que trajiste para nosotros. Guía este mensaje, oh Dios, por donde tú tienes que llevarlo, para que lo escuche la gente que tiene que escucharlo. Gracias, oh Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.